Debería dedicarse a generar conocimiento y no solo entendido en una dimensión estrictamente cognitiva, sino también como desarrollo del ser humano. En la escuela la relación que tenemos con el conocimiento actualmente es de dependencia. Si miramos a nuestros niños y niñas, a nuestros alumnos y alumnas, a los estudiantes, ya incluso, pues este fotograma no sé si lo conocéis, pero es de la película Crepúsculo, esta escena, y ya sabéis que ahí son absolutamente dependientes, hay una atracción hacia fórmulas que son negativas, pues, pero que no impiden ejercer la libertad de la persona. Eso nos pasa con el conocimiento actualmente. Yo considero que eso es lo que ocurre. Es decir, que yo cuando veo, por ejemplo, a mis alumnos y alumnas de primero, de magisterio, de infantil o de primaria, no veo solo que haya una relación con el conocimiento de que sepan o no sepan, sino que no saben qué hacer con el conocimiento. Es una cosa extraña, ajena a sus vidas, y además no les sirve para tomar decisiones vitales. Les cuesta mucho tomar decisiones. No estamos colaborando a crear seres autónomos, sino seres dependientes. ¿Por qué pasa eso? Pues yo creo que esto les lleva a... Estaba contando lo de la dependencia aquí, de la guía. Este es el medio. Y digo que les lleva a una situación de analfabetismo ilustrado, que es un concepto que utiliza muchas veces Marina Garcés, que es una filósofa, y que había utilizado antes umbral con otro sentido, otros autores lo han utilizado con otro sentido. ¿Pero qué es eso? Pues es tener conocimiento, pero que ese conocimiento no sea válido para resolver situaciones vitales. Al final, si lo que acaban preguntando es si esto entra en el examen o no entra en el examen, no se relaciona con la vida, no sirve para eso. ¿Por qué se produce toda esta cuestión? ¿Por qué se produce esa relación con el conocimiento? Antes la relación con el conocimiento era diferente, porque realmente información sobre ciencia o la información que constituye la cultura, pues no era tan accesible, había que buscarla. Ahora estamos inundados de información. Vivimos en una sociedad que lo inunda todo de información, además es muy fácil de obtener y muy fácil de cambiar. Basta dar con el mando a distancia o de hacer un clic cuando se navega por internet y estamos cambiando continuamente y hay otras cosas que funcionan por ahí. Probablemente tengamos que aprender a trabajar con otros modos de atención. La atención que tenemos o que se tiene en la sociedad hoy mismo es muy dispersa. Y esto nos pasa a nosotros mismos cuando leemos. Cuando estamos leyendo tenemos el móvil al lado o estamos con la televisión puesta o tenemos que contestar a un WhatsApp, un correo o lo que sea, ¿no? Esto significa que nuestra relación con el conocimiento ha cambiado mucho y ha cambiado también, no solo la nuestra, sino sobre todo la de nuestro alumnado. Otra cuestión es porque ese conocimiento se presenta continuamente fragmentado. Si nunca ha tenido sentido, yo creo que nunca ha tenido mucho sentido la fragmentación en asignaturas, pues hoy lo tiene menos que nunca, porque desde luego la realidad es global, lo que estamos viviendo. Y tendremos que plantearnos pues otra manera de relacionarnos con el conocimiento. Eso significa otra manera de aprender y eso, en consecuencia, significa también otra manera de enseñar. La segunda cuestión es que probablemente hayamos olvidado el sentido propio, la finalidad propia de la escuela, que es un proyecto de la modernidad ilustrada y que nace ya con contradicciones, pero que ahora yo creo que no se sabe muy bien. Estamos en pleno revisión de cuál es la función de la escuela. Hay unos objetivos que se ponen, unas finalidades que se ponen en las leyes y en los documentos, y parece que hubiera un consenso, pero en realidad no lo hay. No hay consenso sobre cuál es la función de la escuela y tiene una amenaza bastante considerable. Yo creo que la finalidad de la escuela, si
pensáramos bien, pues es el lograr el pleno desarrollo personal y contribuir a una sociedad más justa y, por lo tanto, tiene una función emancipadora. Esto no se ve. Esto yo creo que no tenemos ninguna claridad. Sin embargo, si habláramos de eso, hay un concepto que encontré una vez que leía a un sociólogo, y lo encontré hace años, que era el consenso de evitación, y mira que lo he mirado en internet veces y luego no lo he visto, porque es una idea muy poderosa. Él decía, y yo creo que lleva toda la razón, y es que no es el autor, y citar a alguien al que no es el autor, que es una lectura de verano distraída, y que luego lo quieras buscar y no lo encuentres, pues es una puñeta. Bueno, pero os digo cuál es la idea, que a mí me parece muy poderosa, la idea del consenso de evitación. Él dice, bueno, pues hay una cuestión en la sociedad y entonces empezamos a hablar de ella, se convierte en un tópico, en realidad es algo manío, todo el mundo está de acuerdo con eso, alcanzamos el consenso y inmediatamente pues todo el mundo camina en dirección contraria. Esto es el consenso de evitación, que es la idea muy sugerente. Por ejemplo, si tú pones la frase "la diversidad enriquece", todo el mundo está de acuerdo. Y en la escuela, más que en ningún otro lugar, si oyes a los profesionales de la comunicación, incluso a la comunidad educativa, te digo ya, si se lo pongo a mis alumnas de primero, todo el mundo dice que esto es verdad, esta frase es cierta y ya está. Y luego, pues naturalmente se actúa en el sentido contrario. Se olvida o se la considera una gran barrera y un gran obstáculo que hay que suprimir. Claro, hay otras ideas que decía el sociólogo y no se refería a esta, pero yo creo que esta es un ejemplo muy evidente de lo que quiero decir de todo esto. Y esto nos implica, claro, a que hay un discurso por un lado, pero luego no hay una cuestión que sea correspondiente. Ahora mismo estamos en una época en que todo el mundo oye hablar de innovación, que yo oigo hablar en todos los lados de metodologías activas, de todo esto, como si hubiera una gran demanda de todo esto, como si fuera una cosa mágica que va a resolver todos los problemas de la educación cuando metamos todas estas cuestiones. Pero a mí me asusta mucho porque la innovación o las metodologías activas, sin el sentido educativo, sin la finalidad educativa, realmente no son ni siquiera beneficiosas. Lo que hacen es que la educación sea más entretenida, pero nada más entretenida. Y bueno, que se puedan aprender mejor algunas cosas, pero seguro que se aprenden peor otras. Será más entretenida la educación, pero nos habremos perdido realmente de cuál es la finalidad de la educación que decía yo antes, ¿no? Porque se quiera o no, mientras se está hablando de metodologías activas, de innovación, y no digo que no haya que hablar, que hay que hablar y mucho hay que hablar de todas estas cosas, si no se habla de otra cosa, pues es que, bueno, pues esta es no nos daremos cuenta de que el gran problema, que es la expulsión, ¿no?, de nuestra escuela. El problema sigue siendo la dialéctica entre inclusión y exclusión, y por lo tanto no nos deberían mover de los límites que hay en ese sentido, porque deberíamos estar viendo. He puesto aquí el título de un capítulo de un libro de Cars sobre la exclusión, es de Monique Sassier, que dice: la exclusión no existe, yo la encontré, habla ella, ¿no? Y os voy a contar un poco de ese capítulo, como me lo he leído, pues os lo voy a contar. En el capítulo ella utiliza no está hablando de la exclusión educativa, está hablando de la exclusión social en general, pero yo creo que todo lo que dice en el capítulo se puede aplicar a la escuela perfectamente. Lo que dice ella en el capítulo es que, aquí os pongo a Buñuel y a Chaplin porque yo creo que son necesarios, porque hablan perfectamente bien de lo que es la exclusión, lo han definido muy bien. Digo que lo que dice en el capítulo ya recontextualiza el concepto de exclusión. Dice que en cualquier caso hablar de ese concepto y ponerlo en un papel tiene un peligro, porque siempre acabas definiendo a una persona por lo que no tiene, por lo que carece, ¿no? Y entonces eso es peligroso, porque lo está señalando y tiene un peligro de estigmatización evidente. Eso nos pasa a nosotros, que nos encontramos con documentos oficiales en donde se califica a la gente como excluida o se mete en una categoría de necesidades del tipo que sea.
Ella dice que realmente no hemos aprendido a rebelarnos contra esa categoría. Los trabajadores que socialmente trabajamos con personas que pueden estar excluidas o que corren riesgo de exclusión, no hemos aprendido a rebelarnos contra esa categoría. Estamos aplicando soluciones técnicas, como si fuera un problema técnico, cuando es un problema social e ideológico de primera naturaleza. ¿Las soluciones para qué sirven? Dice ella. Bueno, pues sirven para alimentar la exclusión, no para que haya más inclusión. Si los trabajadores sociales, ella se refiere a los trabajadores sociales, se centra más su discurso en eso, pero podría valer en la escuela, aplican soluciones técnicas que hacen que sean más soportables el camino hacia la exclusión. Bueno, pues esto es una descripción de lo que pasa en la escuela en numerosas ocasiones. En ese mismo libro, Kars habla también de una cosa que a mí me parece una verdad evidente, y es que la exclusión, cuando dice él, si solo se trabaja en un ámbito y queremos hacer inclusión en ese ámbito, vamos por el camino muy equivocado, porque la inclusión siempre tiene que ser global. No tiene sentido que haya solo un trabajo educativo, si no hay un trabajo social, familiar, de acompañamiento de todo eso. Yo creo que esa verdad nos falta desde la escuela. Desde luego estamos muy desconectados de los mecanismos que se están intentando utilizar para superar la exclusión social. Estoy hablando de todo este tema porque hay gente que no lo considera importante, que no lo ve, pero yo creo que la escuela es un invento magnífico de exclusión. Tiene muchos mecanismos. Yo voy a citar un par de ellos o tres, pero, por ejemplo, un mecanismo muy concreto es la segregación, la existencia de la escuela privada y de la escuela pública. La escuela privada normalmente, no creo que está creciendo, vivimos un momento de auge. En Madrid, en la ciudad de Madrid, pues ya hay más de un 60% de escuela privada, en algunas zonas de Cataluña también, en nuestras ciudades también crece, mientras va bajando la población escolar. En el mundo rural no, porque no le interesa, claro. En la escuela rural no le interesa. La escuela rural la escuela privada es un mecanismo donde con dinero público se financian preferencias de las familias. Yo no creo que haya una opción ideológica o religiosa por la escuela privada. La mayoría de las veces se elige para que niños y niñas pues no tengan los compañeros que no se quieren que tengan, y tengan otras compañías. Bueno, esto lo veía ya muy bien el bueno de Le Pelletier en la Revolución Francesa, en el año 1790. Bueno, por eso le cortaron la cabeza, cuando decía que tienen que estar juntos el hijo del del marqués y del carbonero, juntos en la misma escuela. No hemos logrado ese sueño ilustrado, emancipador desde entonces. Otro mecanismo, si he hablado de un mecanismo muy grande, muy global, puedo hablar de mecanismos muy concretos. El programa del bilingüismo mal llamado bilingüismo, hace el mismo efecto en nuestras escuelas, porque lo que logra es que haya, pues por ejemplo, pues que dando ciencias en inglés, pues se logra que el alumno aclare la piel y que tenga mejores resultados en lenguas y matemáticas. Ciertamente es un mecanismo mágico, eso lo cuenta muy bien César Rendueles en un artículo, y bueno, pues es otro mecanismo de exclusión que se utiliza. Y no quiero citar más mecanismos segregadores que lo que hacen es establecer límites a la inclusión y a la igualdad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que esto nos llevaría mucho debate, muy largo, pero es una cuestión, también me parece a mí, ideológica, porque normalmente hablamos mucho de diversidad, pero muy poco de igualdad, y la diversidad es un hecho que es patente. Yo aquí veo, tú entras en una escuela, abres la puerta del aula y ves la diversidad, la has visto en un instante, no hace falta ni que transcurra un minuto para haber visto que hay niños y niñas, que hay chicos activos y otras chicas que no son tan activas, ver unos que son inquietos, ver a alguien si tiene alguna discapacidad. Bueno, esto salta, o si tiene un origen étnico diferente, salta a la vista. Pero la igualdad no. La igualdad es un principio inventado. Esto no es patente. Nosotros hablamos de que hay igualdad en el sistema educativo, en una escuela, en un aula,
porque nos lo hemos inventado, porque es un principio que hemos decidido adoptar. Claro, sin él la educación no tiene sentido, porque desde luego la idea de escuela pública no tendría sentido, no se sustentaría. Ni la misma idea de educación en sí, salvo si fuera una educación de príncipes o de una determinada oligarquía, podría tener sentido. Pero es un principio indispensable, fundamental, el que asegura la igualdad de derechos en educación y la dignidad de las personas, porque las vamos a tratar para que puedan conseguir las máximas posibilidades en su vida presente y futura. La igualdad es un principio contrafáctico. Me refiero a que exige ir en contra de los hechos, casi siempre, en contra de la realidad. Es decir, te vas a encontrar cuestiones que conducen a la desigualdad y hay que irlas superando continuamente. No puedes ser neutral, no puedes permanecer al margen. Esto, claro, origina que los maestros y maestras, el profesorado, tenga que actuar de una determinada manera y la comunidad educativa tenga que actuar también de esa manera y que la escuela se tenga que organizar así. Esta es una cuestión que habría que tener en cuenta y que nos daría para mucho. Yo creo que es el principal límite de la escuela. Pero quiero referirme a otro tercer límite que, bueno, es lo que no está. Lo que no está en nuestras escuelas, porque si habláramos de otra dimensión serían los contenidos que se trabajan en las escuelas. Y hay contenidos que no tienen presencia en las escuelas y otros que sí que lo tienen. Ahí tenéis la imagen de Senderos de Gloria de Kubrick, donde realmente hay, no sé si habéis visto la película, si os acordáis de ella, pues hay unos generales que quieren ajusticiar y los ajustician a unos soldados por desertores, por cobardía. Ellos son incapaces de ver lo que ha ocurrido, no tienen ni la más mínima intención de verlo, ni la más mínima posibilidad de hacerlo, porque están en otra postura. Ellos solo están viendo la gloria militar, no ven la realidad de la guerra, ¿no? Que se muestra muy bien en esta película, que desde luego es la película más pacifista que conozco yo, que ha hecho más por el pacifismo. Bueno, esas cosas que no están son los agujeros negros que tenemos en la escuela y que algunos de ellos, pues ya se ha referido incluso Calle en el comienzo, ¿no? ¿Qué contenidos no están en la escuela? Yo voy a repasar solo algunas cosas que no hay en la escuela y que deberían estar, ¿no? Antes de lo que hemos hablado ahí sería de la interdependencia, ¿no? Esto de aquí, esta imagen de los Juegos del Hambre es una ironía, ¿no? Porque en realidad estamos en un mundo que es terrible, ¿no? Aparte de tener un mundo que tiene los cientos de millones de población hambrienta que hay, en realidad un mundo en el que sigue habiendo 100 millones de niños que no van a la escuela, aunque esto ha bajado en 20 millones, pero sigue habiendo eso, en donde está ahí la realidad de lo que llamamos refugiados a las puertas de Europa. No sé por qué lo llamamos refugiados, es un eufemismo, refugiados quisieran ser, pero desde luego no les dejamos ser refugiados. Todo esto es un contenido que la escuela ha hecho alguna referencia alguna vez, pero no se ha metido en el corazón de ese tema. Por lo tanto, pues es un contenido que es ajeno a la interdependencia, cuando en realidad pues deberíamos mostrar muy claramente a nuestros niños, niñas, a nuestro alumnado, que esas situaciones tan dolorosas a las que he aludido yo siempre se relacionan con nosotros y con nosotras. Es decir, porque consumimos de una determinada manera, porque vivimos de una determinada manera y porque aceptamos con toda tranquilidad políticas que no tienen otro nombre que el de criminales, no tienen otro objetivo. El otro agujero negro, muy negro que hay ahí, es el de la ecodependencia, que ya hemos visto, ¿no? Con un mundo muy limitado, que se le acaban los recursos, vivimos en esta civilización del petróleo y de los combustibles fósiles, con
con una huella ecológica tremenda que dejamos los seres humanos en el mundo desarrollado. Y desde luego, bueno, pues parece que una civilización que va a colapsar. El ejemplo es el del automóvil de Buster Keaton que tenéis aquí, que, bueno, pues aquí se rompe. Esto, como va a ocurrir y como es inevitable que tengamos que cambiar nuestro modo de vida, la escuela debería ir preparando para esto. Y bueno, luego otra cuestión que también habéis trabajado aquí, ¿no?, que es la ética de los cuidados, que es la idea esta de Leonardo Boff, de que es un modo de... Los cuidados son un modo de estar en el mundo, ¿no? Igual que él dice que hay dos modos de estar en el mundo, uno es la productividad, el producir, el generar cosas, o sea, el trabajo, y el otro modo de estar en el mundo, pues evidentemente es el cuidado, que es cuando salimos de nosotros mismos y cuidamos a otra persona, seres sociales. Yo no me refiero al cuidado de los seres, sino a como este que tenéis aquí, de esta imagen de Superman, sino a la visión que da Yayo Herrero, que lo cuenta muy bien, ¿no?, cuando dice que en realidad para que exista la vida humana, pues tenemos que cuidar unos de otros. Todo el mundo ha necesitado cuidados cuando nace, cuando es pequeño, cuando es mayor, cuando está enfermo, y esto es inevitable que se haga así. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que ayer que hemos estado celebrando actos relacionados con la violencia de género, que está en el corazón de todo eso, es que esto no se ve, ni se trabaja, ni se considera como contenido educativo, ni nada de eso. Y realmente una parte importante de la vida la pasamos recibiendo cuidados o dando cuidados, que no pueden considerarse como trabajo, pero que parece que fueran invisibles. No hablamos esto no lo hemos convertido en elemento educativo, no es un tema del que se hable en las escuelas, ni que se trabaje, y como no se habla parece que no existe. Y por lo tanto, desde luego desde cualquier perspectiva feminista, que la podemos tener de la misma manera hombres y mujeres, pues es esencial trabajar este asunto, porque si no, como la mayoría del trabajo lo hacen las mujeres, pues parece que la mayoría del cuidado, quería hablar del trabajo, de los cuidados los proporcionan las mujeres, pues parece que esto sea una cosa que se da por añadida, por supuesta, y no se la valora como debería ser. Yo creo que hay que hacer que los cuidados vuelvan a ser un asunto educativo. Y esto que se nos ha olvidado, y relacionado con eso está una idea que es esta de la economía de las caricias, aunque Steiner la utiliza en un sentido negativo, porque él habla de la economía de las caricias y luego tiene otra teoría que es la de la abundancia de las caricias entendidas como cualquier reconocimiento a lo que hace otra persona. Pueden ser físicas, pero también pueden ser verbales o lo que sea. En la escuela esto sí que se trabaja de alguna manera, pero forma parte del currículum oculto, o de algo como que depende de la personalidad del maestro o de la maestra, ¿no?, cuando en realidad pues es un asunto fundamental, porque ya sabemos, lo ha demostrado el análisis transaccional, que si queremos progresar como seres humanos, pues dependemos de aprender en un ambiente que esté modelado por las caricias, ¿no? Esto es fundamental, todos los seres humanos lo necesitamos. Y otra cuestión ahí que está fuera de la escuela es la vivencia de la democracia. La realidad de una escuela normalmente es que la democracia, que es un aprendizaje que ha de realizarse, no se puede construir ciudadanía si no hay aprendizaje de ello en la escuela, pues esto no está. En realidad, cuando se vive la vida en un aula, pues yo creo que se utilizan muchas fórmulas que algunas pueden ser democráticas, pero la mayoría son antidemocráticas y desde luego no se reflexiona sobre ello, ¿no? Y si se reflexiona, no aparece como si fuera una cosa real, es como una cosa inventada. A mí, una de las cosas que más me asusta, más me preocupa, no voy a decir asusta, pero me preocupa, es considerar el fatalismo que tienen los chavales de 18 o 19 años, que están firmemente persuadidos de que las cosas no se pueden cambiar. Esto es el show de Truman, ya sabes que es una vida vivida en directo, pero que en realidad pues no es real, es una realidad virtual, es todo falso. Pues a mí, cuando
una cosa a la que llevo haciendo unos años es dedicarme a hacer una tertulia sobre un texto. Este año lo estamos haciendo sobre cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire y lo hacemos en clase. Entonces, como Paulo Freire habla mucho de la democracia, y en ese texto habla mucho particularmente del maestro y la maestra como una persona que luche, como una persona con una dimensión política o ideológica, pues ellas han aprendido, las primeras tertulias es el lenguaje de desconcierta, porque ellas creen que todo lo político es malo, lo dicen, y que nunca hay que hablar de política en clase, y que tienes que ser neutral. Esta idea está firmemente asentada, ¿no? Y no hay, por ejemplo, pues claro, si hablar de los recortes en educación, pues esto nos parece mal. Bueno, luego como ya vamos hablando en la tertulia y se va metiendo todo esto, ellos aprenden a tener un lenguaje, que es un lenguaje político, que aprenden a hablar de cuestiones de la democracia, de no sé qué, de tal, pues está totalmente alejado de la realidad. Y claro, cuando salen cuestiones, en una de las cartas es el único en el que habla de la educación pública, porque Freire no trabaja esa idea, sí que trabaja los elementos, pero no el concepto de la educación pública en ese libro. Y claro, cuando hablan de la escuela pública, pues te das cuenta de que no saben lo que es la escuela pública. No saben citar sus rasgos y, es más, no saben diferenciar la escuela pública ni de la privada ni de la concertada. Ya hablé en una ocasión aquí de eso. Pero, entonces, ¿qué preparación de la democracia tenemos? Y me preocupa particularmente en esto, ya digo, yo creo que habría que hablar de eso, de lo que es la escuela pública y lo que es lo público. Esto es absolutamente necesario, porque si no, ¿cómo lo van a defender o cómo lo vamos a defender? Quien quiera llevársela, quien quiera atacar esto, que es un servicio público, un derecho, pues lo podrá hacer, porque desde luego las generaciones actuales, una amplia mayoría, no han oído hablar de eso y no saben qué es. Digo que hay una cuestión que me preocupa particularmente de todo esto, que es la relación con la tecnología. Porque la tecnología, como decía Masterman, él hablaba ya en 1985 de esto, pero claro, no hablaba exactamente de estos agentes que hay hoy, ¿no? que serían las redes sociales, internet, todas estas cuestiones de la misma televisión, los videojuegos, todo esto que está ahí. Él lo llamaba empresas de concienciación. Y es verdad, están funcionando como empresas de concienciación y están ya en la escuela. Y se trabaja con ellas. Y en la escuela mayoritariamente estamos viviendo, claro, si no ponemos límites a esto, por una parte digo ponemos límites sería ver cómo se controla todo eso, pero por otra parte hay que ensanchar los límites porque habría que hacer una educación que algún autor, hay un texto de Buckingham en que habla un poquito de esto, pero no lo desarrolla bien. Él dice que por la relación con los medios deberíamos enseñarles no solo a ser productores, a tener un control de todo esto, es decir, para que no acaben modelándote la conciencia, sino también a ser productores de información y hacerlo además pues, con una mentalidad subversiva, es decir, utilizar los medios para subvertir las cosas que son injustas y para hacer producciones que ayudan a transformar al mundo y que hagan al mundo mejor. ¿Qué sentido tiene si no utilizar el poder de la tecnología? ¿Por qué no nos vamos a servir de ello? Pero igual que hay autores que hablan que cuando se hace un proyecto de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje, ¿no? En el aprendizaje basado por proyectos, hay que evaluar si ha servido para transformar el mundo. Digo que hay autores que dicen eso, que cualquier enseñanza o cualquier relación que tengamos con la tecnología tiene que servir también, tiene que evaluarse diciendo, ¿ha servido para transformar el mundo? Bueno, hay otras cosas, claro, hay otros agujeros negros que son agujeros negros al inverso y están en la escuela a nuestro pesar, ¿no? Y, por ejemplo, la religión que sigue estando ahí y que ha experimentado un alza considerable, ha venido un momento de bonanza con esto de que la consideraban para la nota media en el bachillerato y todo esto, y además parece que ahora tampoco se hable mucho de ellos, pero tenemos que recordar que la escolarización obligatoria y el concepto de la escuela pública es un impulso absolutamente laicista.
Es decir, si algo es la escuela pública, es la escuela obligatoria y la educación como derecho, es laicista. De hecho, bueno, pues yo creo que nace en la Revolución Francesa en Francia, se puede decir además en noviembre de 1700, bueno, noviembre, y además podemos decir casi que es la penúltima semana, o sea que estamos más o menos en las fechas en que, de celebración del cumpleaños del nacimiento de la escuela como sistema obligatorio. Nace por un impulso laicista, porque realmente han echado, de la educación se ocupaban las órdenes religiosas, también se ocupaban de la beneficencia. Y como eso se acaba, porque los revolucionarios franceses deciden acabar con eso, pues se inventan la escuela y empiezan a inventarse instituciones de dependencia y de sanidad que son siempre laicas, porque está ahí. Con esto no quiero decir que el ser humano que sea religioso, pero tiene una dimensión que no debe estar en un espacio público de adoctrinamiento, ¿no? La seguimos teniendo en la escuela. Y luego hay otra idea que se nos ha metido ahí, que es la competitividad, ¿no? Que es lo que esta ideología está muy metida en la escuela. Tenemos, bueno, en la universidad está todavía más metida que en el sistema educativo no universitario, pero ya se acepta esto en la escuela, de que tenemos que ser competitivos. Por ejemplo, Laval habla de la escuela no es una empresa, que por cierto está sujetando aquí el libro, la luz, es lo que nos permite tener luz. Pues él habla del doble discurso, de las contradicciones del discurso. Él dice, por un lado, claro, en educación, cuando hablan los maestros y las maestras empiezan a hablar, no lo dice así, pero yo lo voy a traducir al caso español, porque él lo dice en francés. Empiezan a hablar de innovaciones, del progreso de los niños y niñas, de la participación de la comunidad, de los aprendizajes por proyectos, de no sé qué. Y luego llegan y escriben en los documentos y aceptan el término competencias, lo hemos aceptado con toda tranquilidad. Hizo una historia del término competencia, por si no lo sabéis, es de los organismos internacionales del comercio, y después ha pasado a la OCDE, y después a organismos norteamericanos que hablan del trabajo y de la empresa, y después pues nos lo han metido. Bueno, pues digo que aceptamos ese término de competitividad, de que las escuelas tienen que estar, cuando llega la propia evaluación externa, cuando para condicionar ranking, toda esta cuestión, pues nos hace llevar a estas contradicciones del discurso, ¿no? Por un lado está esta ideología que aceptamos de la competitividad, y por otro lado pues seguimos hablando de tradiciones educativas que son pues liberadoras, ¿no? Bueno, hay alguna cosa, claro, en esa misma línea de lo que estaba hablando yo están las cuestiones así que se van metiendo, que son programas que se van quedando, como la emprendeduría y todas estas cosas que conciben la escuela o los discursos políticos, ¿no? Hay un dirigente político de uno de los 4 principales partidos que siempre se refiere a la educación y la relaciona con la competitividad de la economía. Os dejo a vosotros que averigüéis quién es. Y se lo he oído siempre. Es decir, el objetivo de la escuela, y por eso hay que lograr un pacto de la educación, es porque tiene que hacer que nuestro sistema económico sea más productivo. Pues ya va siendo hora de decirle que eso es una mierda. Entonces, vaya una idea, vaya un concepto más bajo, más pobre de la educación. Yo me imagino el concepto que tiene que tener del ser humano detrás, ¿no? Pues si resulta que ese es el de la escuela, bueno, esto es... No lo criticamos suficientemente, y nosotros y nosotras somos expertos en educación. Por lo tanto, hay que decir que eso es una barbaridad. Cada vez que se oyera, cada vez que hubiera una cosa de esas, y cada vez que se leyera el programa electoral, que yo me lo he mirado porque me he quedado asustado siempre cuando lo oigo hablar, y he leído el programa electoral y efectivamente he cambiado de opinión. Ahora estoy aterrorizado. Porque el programa electoral lo pone, vamos, descarnadamente. La gente lo vota. Bueno, ante toda esta situación, ¿en qué lugar nos situamos? ¿Cuál es lo nuestro, ¿no? Esto es de La Gran Belleza. Pues si, de la película, no sé si habéis visto La Gran Belleza, ¿no? Que claro, que hay
Es una película que retrata estupendamente bien la frivolidad, ¿no? La banalidad de las cosas, ¿no? La falta de profundidad que se puede tener en todas estas cuestiones educativas que estamos hablando. Y bueno, yo creo que nos hace falta recuperar el sentido educativo, porque si no lo habremos perdido en este mare magnum tremendo, ¿no? Y eso tiene que ver con los límites de la escuela. Pero claro, es que si uno es coherente, va contra todo. Si os habéis fijado, parece que yo el discurso que hubiera hecho es que es ir contra todo, ¿no? Que nos llega que por una parte que la escuela es más excluyente, que hay un montón de cuestiones que no estamos abordando y hay que abordarlas, porque es que nos va la vida en ellos, o en la relación antes que he hablado del conocimiento, ¿no? Este aprendizaje que no tiene sentido, que los alumnos, de esto no lo he dicho, pero podría hablar también, podríamos seguir hablando del aprendizaje, porque a mí es un tema que me interesa muchísimo, me parece apasionante, ¿no? El aprendizaje debería ser siempre una experiencia relevante, que nos tocara al hondo, que nos cambiara como personas. Y ahí tenemos haciendo a los niños pruebas estandarizadas, o en segundo de bachillerato que se dice, o en primero también. No se puede hacer otra cosa porque hay que preparar la selectividad. Entonces, claro, no pueden salir, no pueden ver nada, nada. No hay sentido en el aprendizaje. ¿Cómo van a haber sentido? Es una cosa que parece desligada de la vida. Bueno, pues ¿qué hacemos con todo esto? Nos resignamos, vamos contra corriente, rompemos todo esto. ¿Qué es lo que hacemos? Por una parte, claro, si aceptas todo, pues vives despreocupadamente y eres frívolo. Pero por otra parte, claro, ¿qué haces? Rompes todo el sistema, lo haces estallar, como esto que pasa aquí en la película V de Vendetta, nos dedicamos a la lucha armada. Lucha armada pacífica si queréis, pero ganas. Bueno, pues claro, es que corremos los riesgos. Una es, yo creo que lo primero que nos puede ayudar es la reflexión, claro. Porque estas cosas estamos atrapados en el día a día y estas cosas a lo mejor no las vemos y pensamos poco en ellas, porque estas no son las utilitarias del día a día. Porque a lo mejor uno piensa, está bien reflexionar sobre todo esto, pero luego yo tengo el horario, tengo que no sé qué, tengo las cosas que corregir, la estadística que rellenarte, el reglamento de régimen interior que dice no sé qué, pues toda, y la PGA que dice tal otra cosa. Bueno, pues esa es una cuestión, claro. Yo creo que no podemos frivolizar. Una cosa que nos salva es la reflexión. Pero por otra parte, claro, yo no me puedo ir de esa frivolidad, no me puedo quedar, no podemos ser totalmente marginales, estar fuera del sistema. Creo que esto de... Esta es la ventana indiscreta. Que como veis hay alguien que observa y es capaz de darse cuenta de la realidad y enterarse del crimen, ¿no? Es una cosa muy gorda. Pues así deberíamos estar nosotros también en eso. Y yo creo que lo que hay que hacer es sobre todo aprovechar un lugar que hay, que son, esto lo dice también Marina Garcés y me gusta mucho, que son los márgenes del sistema, lo que está al lado de las fronteras, los rincones, ¿no? Esto de ahí, porque realmente ahí es donde hay que construir una alternativa a la escuela que tenemos. Probablemente no seamos capaces de hacerla estallar, tampoco podemos tomárnosla con la resignación frívola de que esto está así, pero hay territorios ahí que se pueden explorar, es decir, ir haciendo iniciativas, ir construyendo experiencias que sean verdaderamente relevantes y que puedan servir de contagio. Yo creo que en la educación hay muchas cosas que se contagian las cosas buenas y las cosas malas, pero esos territorios que están ahí, que no son los que promueve la administración, que no son los visibles, los que están de moda, los que tal, pues ese puede ser el destino nuestro. Por eso yo creo que hay que intentar aprovecharlo y vivir en los márgenes del sistema. El territorio de la escuela es muy grande, es inmenso. Pues estoy poniendo una película entera, ¿eh? No sé si sabéis cuál es, pero va toda entera la película. Es La amenaza fantasma. Como veis en las galaxias, pues hay mucho espacio, mucho territorio. Y hay que convivir
con aquellas personas con las que realmente se pueda discutir esto y defender esto y tener los mismos principios, ¿no? Y con esta idea de aprovechar los márgenes del sistema, pues siempre nos queda una cosa que es clara, que es el propio concepto de escuela pública, una escuela que todavía, la educación pública, que no se ha logrado, porque está sin lograrse, pero que las señas están perfectamente bien definidas, ¿no? Hay que actualizarlas. A mí me parece que sigue siendo un referente válido que nos puede ayudar para establecer límites y para, por otra parte, romper esos límites que había que romper. Se me ha olvidado hacer referencia a alguna cosa importante a lo largo de la intervención, y sí que quiero recordar una cosa que se me ha olvidado, ¿no? Y es que la idea de comunidad educativa y de participación, que es básica, ¿no? Que está en la propia idea de escuela pública, ¿no? Y cuando se construyen centros cerrados y todo esto, es siempre lo que más cuenta. Por eso yo creo que el profesorado tendemos a refugiarnos en esto de las metodologías activas porque lo puedo hacer dentro del aula, pero es necesario todos estos límites que he dicho, yo creo que hay que considerarlos dentro del marco de la comunidad educativa y el marco de participación, porque si no, pues no se podrían lograr y no se podrían explorar. Bueno, esa era mi idea de los límites, que yo creo que he oído antes a Virginia, que contaba y ha contado un montón de límites, y me imagino que las personas que hayáis venido hasta aquí pues también lo habréis hecho, y evidentemente no es más que una reflexión teórica y personal. Yo agradezco mucho haber tenido la oportunidad de plantearme esto de los límites de la escuela, porque te obliga a dar vueltas realmente a lo que consideras esencial en la escuela y la problemática que tiene actualmente. Y muchas gracias. Antes de hacer un descansito, si hay preguntas o hay algún comentario que hacer o alguna cosa, y luego hacemos un descansito. A ver. Esto clarísimo. ¿O estáis procesando?